Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias. Nuestro compañero Ernesto López pues está un poco mal de salud y este día no podrá acompañarlo, por lo que será un verdadero placer dar cobertura a este importante espacio de entrevista y esperamos, por supuesto, que nuestro compañero Ernesto López se recupere pronto. Hoy vamos a hablar de un tema pues que nos compete a todos los salvadoreños y que de alguna manera también ha mantenido la atención de nosotros alerta. Y entiendo también que ya ha entrado en acción también el Ministerio de Educación. Háblenos un poco sobre las medidas que ya se están tomando en el sistema. Cómo no, Samuel. Decirle que el hecho que estemos en alerta no quiere decir que la gente vaya a entrar en temor y en pánico, ¿verdad? Lo que se está haciendo es tomar medidas de prevención. El gobierno hemos iniciado con el debido tiempo las medidas de prevención encabezadas por el Ministerio de Salud, pero estamos todos articulados en el trabajo de prevención. Usted sabe que las escuelas son lugares que albergan a muchos niños y es muy importante que tanto los padres de familia como los docentes y los directores de los centros educativos, las personas que trasladan a los niños, estén enterados de cómo pueden hacer para prevenir y detectar tempranamente una situación que al principio puede parecer una gripe, pero hay que estar alerta. Decirle que el Ministerio de Educación hemos girado todas las indicaciones, todas las circulares y todas las medidas que el Ministerio de Salud ha hasta esta fecha diseñado y divulgado. Esto ya se trasladó, esta información se trasladó a las direcciones departamentales y se está trasladando este día a los centros educativos. Los filtros son 4, como le decía. El primer filtro es en el hogar. El padre de familia tiene que estar muy atento y observar los síntomas que tienen sus niños. Si hay un pequeño síntoma de gripe, de mocosera, de fiebre, no hay que mandarlo a la escuela ni al colegio, ¿verdad? Hay que tenerlo en casa. Se quede en casa, pero hay que llevarlo inmediatamente al médico a que le hagan los exámenes, porque puede ser cualquier gripe, pero podría ser el virus. Hasta este momento... Bueno, tenemos que aclarar de que hasta este momento, ¿verdad? Ninguno, no oficialmente, gracias a Dios, no se ha reportado, pues, ¿verdad? Que se están tomando todas las medidas necesarias para contenerlo, pero es importante hablar de esto para que todos estemos prevenidos. Exactamente. En este momento no tenemos, gracias a Dios, ningún caso, pero en el caso que llegara a existir uno solo en el país, desde ya tenemos que empezar a conocer y saber cómo debemos actuar. Entonces, el padre de familia... El primer filtro. Tiene que retenerse el primer filtro. El segundo filtro, y en esto se está trabajando ya con todos los transportistas de escolares, es la observación que tiene que tener el responsable del transporte de los niños. Porque puede ser que al padre o a la madre de familia se le haya pasado, pero puede ser que el transportista detecte que hay un niño que no está bien. Claro, entonces, y en ese periodo, en ese breve periodo pues, de traslado es una exposición de contagio para el resto. Es. Entonces, ¿qué debe de hacer el transportista? Debe de llevar al niño a la escuela, pero depositarlo en la entrada y en ese momento avisar al director de la escuela, a los docentes, para que ellos se comuniquen inmediatamente con los padres de familia. En caso de detectar algún tipo de síntomas en uno de los niños. Algún síntoma gripal. El tercer filtro está en el aula. Y esas son estas mismas medidas que tiene que hacer el docente de cada aula, ¿verdad? Si detecta un niño con algún síntoma de viral o de gripe, inmediatamente tiene que sacarlo del aula, llevarlo a la dirección y que los padres lo recojan y que lo lleven inmediatamente a hacerse sus análisis médicos. Y el cuarto filtro es el filtro que tiene que ver con todas las medidas que toman las direcciones para que los centros educativos estén informados. Hemos acortado tiempos de adjudicación,
a la hora de comprar los útiles escolares, adjudicar el trabajo de los uniformes y los zapatos, y hemos también batido récord en tiempo de pagos y en tiempo de entregas. Estamos hablando de 1.3 millones de estudiantes. 1.2 millones en el sector público. En el sector público. ¿Todos ellos están recibiendo? Todos. Todos. El 100%. El 100% todos, van sí. a recibir. Incluso a veces tenemos demandas de colegios privados que piden que los incluyamos, y si estamos en capacidad de hacerlo, lo hacemos. Los paquetes escolares incluyen, se lo recordamos, todo lo que incluye ese paquete. El paquete escolar tiene lo que son los útiles escolares, sí. ¿verdad? Y el uniforme, los zapatos. Además, aquellos... ¿Cuántos uniformes y cuántos son zapatos? Son dos, ¿verdad? Dos uniformes al año al y un año. par de zapatos, que es poco, ¿verdad? Es un par de zapatos, pues el niño le crece el pie durante el año. No hay ninguna intención ni indicio de disminuir, de erradicar este tipo de beneficios sociales en las escuelas. Todo lo contrario. En realidad, la intención que hay es de volverlo más eficiente y más transparente. Nosotros consideramos, Samuel, que no fue la medida más feliz dejar la administración de estos paquetes dentro del ministerio. Me estoy hablando de la parte administrativa. La administración dentro del ministerio. Dentro del ministerio. ¿A qué se refiere? ¿Por qué se lo digo? Porque la carga administrativa, que significa comprar, distribuir, supervisar, controlar, entregar, eso es una carga que hace que desde el nivel central hasta el director ocupe un 90% de su tiempo en eso. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería lo que existe en otros países, es un ente administrativo que responda al ministerio, que responda a la ley, que sea transparente. ¿Formado por quiénes? Pues en este momento estamos haciendo un análisis para poder proponer tal vez 2 o 3 escenarios, diferentes posibilidades. Es una de las reformas que ustedes quisieran plantear. Que estamos en vías de proponer y en vías de estudiar. Es algo que hemos discutido con las 4 instituciones que yo le menciono, que hicimos introducimos las modificaciones el año pasado al proceso de compra, porque en el caso de los directores de centros educativos, ellos, su rol no es estar midiendo uniformes y distribuyendo uniformes. Su rol es ver que sus alumnos aprendan. La calidad de la educación. Y el ministerio, esa es su función, para eso fue creado, no para comprar. Por eso se han convertido en administradores. Exactamente, entonces necesitamos regresar. Están haciendo cuentas, ¿verdad? Y todo eso porque hay que ser bien detallista. Claro, y es tan delicado y complejo, porque son seres humanos que están en constante crecimiento. Entonces, estar midiendo las telas, qué cantidad de telas, el tamaño de los uniformes, qué le entrega, qué cuál proveedor. Entonces, ese no es el rol del Ministerio de Educación. Muy bien, para ir cerrando este tema, ¿para cuándo más o menos cree usted en esta primera etapa o se pudiera llegar al 100%? ¿Cuánto tiempo se han dado para cubrir en el caso de todo lo que son útiles escolares y también los zapatos? 30 días. ¿30 días? Después y suplir a partir todo. del 20. Estábamos comentando al principio, y ya me lo comentaron algunos maestros, de que en este arranque de año hay una novedad, ¿verdad? Que sí. Están haciendo unas dinámicas en las escuelas. Háblenos un poco de eso, por favor. Una de las dificultades que hay y de la brecha, Samuel, es el tema de la lectoescritura. Muchos niños, la lectoescritura y sobre todo la lectura comprensiva. Muchos niños pasan a primero y segundo grado y llegan a tercer grado sin saber leer correctamente. Y eso tiene varias razones. Primero, la parte alimenticia que estábamos hablando tiene que ver también. Pero el tema de la estimulación. Estos niños, la mayor parte, no pasaron por su educación preescolar, no hicieron pre-kinder, ni fueron a parvularia. Y eso impacta muchísimo en su estimulación y su desarrollo cerebral. Y llega el momento que llegan a tercer grado muchos niños sin saber leer bien y sin saber reflexionar sobre lo que han leído. Entonces, este año iniciamos con una medida muy novedosa
que dentro del turno de los maestros, dentro de su horario normal, van a comenzar 20 minutos antes con una estimulación cerebral para los niños, que son ejercicios muy sencillos, de la cabeza, los brazos, estimulación cerebral. Después, esos 20 minutos antes, 20 minutos entran antes, por lo general a las 7:30. Pero los docentes entran a las 7. A las 7. Entonces, 20 minutos antes, de esos 20 minutos, 10 minutos van a ser para los ejercicios de estimulación cerebral y los otros 10 minutos van a ser para lectura. ¿Eso implica que tienen que entrar unos 20 minutos antes los niños? No, siempre dentro del mismo horario. Siempre dentro del mismo horario. Ajá. Tal vez los niños van a comenzar un poquito antes que los docentes, pero todos están dentro del horario normal. Ajá. Háblenos un poco de todos estos ejercicios y el objetivo realmente. El objetivo es primero estimular el cerebro para preparar para la lectura comprensiva y para preparar para la comprensión de las otras actividades educativas que se van a hacer en el aula posterior a eso. Entonces está demostrado científicamente que esto ayuda muchísimo, trabajando en el terreno escuela por escuela e identificando aquellas áreas que comparten la misma realidad cultural, productiva, social y organizativa. Entonces las escuelas, los centros educativos, los institutos se reúnen en base a todos esos elementos en común. Esto no quiere decir que cada área educativa va a tener su propia currícula. El sistema educativo tiene una currícula general, la cual se va a adaptar a las necesidades de cada territorio. Estas experiencias ya comenzaron a hacerse, Samuel, con el modelo de centros integrados que trabajamos con Fomilenio. Esa es la tónica, ese es el espíritu de responder. ¿Cómo funcionan estos centros integrados? Los centros integrados es un concepto bien sencillo. Usted escoge un instituto que tenga la capacidad de darle alimento en educación, pero sobre todo en áreas deportivas, en laboratorio, en el espacio de lectura y en otras necesidades que los centros educativos más pequeños no pueden satisfacer. Entonces hay un intercambio, pero además el que juega el rol de centro integrado, ¿verdad?, alrededor del cual giran todos los demás, este centro integrado tiene la particularidad de ofrecer en bachillerato aquellas opciones de formación que estén acordes al territorio. Ministra, no quiero terminar esta entrevista sin que hablemos un poco de la seguridad, ¿verdad? Y cómo ha sido el arranque, ¿verdad? Porque eso también es importantísimo. Sí, no pude explicarle el resto de la planificación estratégica, pero este tema es importante. Es importante, tal vez pudiéramos dedicarle unos minutos, ¿verdad? Claro, cómo ha sí. sido el arranque y en materia de seguridad, ¿qué es lo que se reporta? Y tiene que ver con uno de los ejes estratégicos del plan, ¿verdad? Que es convertir las escuelas en espacios seguros. Claro. Y eso es un gran desafío, Samuel. Una segunda casa segura realmente. Es para un los gran niños. desafío porque depende no solamente del Ministerio de Educación, y estamos nuevamente trabajando de manera articulada, todos juntos en el gabinete. Y para esto, ¿quiénes estamos? Tejido social, el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obras Públicas, aunque usted me puede preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver el Ministerio de Obras Públicas con la seguridad? Tiene mucho que ver, porque el acceso seguro, el acceso fácil, protege tanto a los docentes como a los alumnos. Entonces, estamos hablando de la operatividad del Plan de Control Territorial, ¿verdad? Que incluye escuelas en zonas de alto riesgo. El año pasado, dentro del marco del Plan Control Territorial, se incluyó incluso la reparación de las escuelas, porque es parte de lo mismo. Y además se crearon 14 consejerías, una en cada departamento, que es la que da el apoyo a los centros educativos en términos de formación, de prevención y de recepción de casos, de recepción y de remisión de casos, acompañamiento de casos. Estas 14 consejerías han jugado un rol muy importante y están jugando un rol muy importante, y ahí articulamos con la Policía Nacional Civil. Cada consejería tiene un referente policial que nos hace más rápida la respuesta,
porque el Ministerio de Educación no ha sido creado para dar seguridad. Claro. Necesitamos del apoyo de la policía. ¿Y qué resultados está teniendo esto? Porque ¿qué reportes hay sobre incidentes o hechos violentos, persecuciones de pandilleros, acosos en los sectores de este plan territorial, en las escuelas que están ubicadas en esos sectores? Se ha detectado una disminución de los hechos de violencia, ¿verdad? Es muy palpable. Sin embargo, la consejería lo que hace es apoyar la prevención y la respuesta en la comunidad educativa. Cuando ya hay hechos de violencia alrededor de la comunidad, necesitamos la intervención de la policía. Pero ha sido muy efectivo porque la gente se está abocando a las consejerías para pedir el apoyo y el acompañamiento. Y sí hemos tenido una cantidad significativa de casos de denuncia, de búsqueda de apoyo de parte de los alumnos, de los mismos docentes. Y este año estamos por firmar un convenio con la Policía Nacional Civil, para crear un programa conjunto que se va a llamar Ruta Segura. Ruta Segura. Ruta Segura, y para fortalecer la seguridad dentro del centro escolar y en la parte perimetral. Segunda parte de la entrevista, vamos a hablar de un tema que nos atañe a todos los salvadoreños en algún momento de nuestras vidas, como es la pensión, y sobre todo una pensión digna. Hay un intenso debate en estos momentos en torno a este tema y bueno, pues una serie de acciones que se están llevando a cabo precisamente esta semana, y por ello ahora le queremos dar la más cordial bienvenida a la licenciada Ana Cecilia Suárez, quien es miembro de la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna. Bienvenida. Muchas gracias, agradecemos el espacio, muy amables. Y el licenciado también Patricio Pineda, quien es fundador de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Bienvenido. Un placer, Samuel, qué gusto. A toda la población televidente, pues estamos a sus órdenes. Muy bien. Para mañana se está anunciando esta marcha por la pensión digna. Vamos a ver cuál es la situación y por qué es necesario que ustedes, por qué se está organizando esto. Bueno, nosotros como Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, donde estamos aglutinados muchos movimientos y de los cuales tanto Patricio como yo, pues le damos gracias a Dios por haber sido miembros fundadores de la mesa, creemos que era necesario abordar este tema porque lastimosamente en el año 2017 nuevamente la clase trabajadora es atropellada por la clase política a través de una reforma, la cual hicieron toda una pantomima, ¿verdad?, de que íbamos a estar presentes los trabajadores, y al final, pues lo que siempre pasa, ¿verdad?, se hace lo que los grandes poderes económicos atienden al país, ¿verdad? Nadie es desconocido que las AFP, pues son uno de esos grandes poderes que existen en el país. Entonces, en el 2017 sacan una reforma que lo que venía a hacer nada más era a paliar problemas de gobierno, ¿verdad?, de caja, del Ministerio de Hacienda, porque se habían quedado prácticamente pagando cantidades exorbitantes sobre lo que son las pensiones del sistema anterior, del sistema que era manejado por el Seguro Social y el INPEP. Hay una amalgama de sectores muy diversos, ¿verdad?, tanto de la sociedad civil, de la clase trabajadora organizada en sindicatos, movimientos sociales, de los diferentes niveles de organización, así como del sector público, privado, municipal, trabajadores independientes, etc. Nos reunimos cada miércoles a partir de las 5 de la tarde en el local de AGEPIN, que está allá por el Teatro de Cámara. De hecho, AGEPIN y bases magisteriales son los que ponen la mayor cuantía de personas organizadas, ¿verdad?, porque son ya estructuras legalmente instituidas, con su personería jurídica, y la cantidad de personas afiliadas es grande. También tenemos al movimiento Pensión Digna, que Ceci es una de sus principales fundadoras, que se ha adherido a la Mesa de Trabajo por Pensión Digna. Tenemos sindicatos del sector salud, del sector educación, de los cañeros, etcétera. La CNTS, donde está Citramá del Ministerio de Hacienda, que tienen permanencia en el Consejo Superior del Trabajo a través de su secretario general, el compañero Roberto. Estamos personas que trabajamos directamente con la sociedad civil como un servidor, la licenciada Gisy Guardado, que es otra de las fundadoras. Bueno, en fin, es diverso el abanico de
de personas organizadas dentro de la sociedad civil y los sindicatos. Hay 14 propuestas en el Congreso y es posible que mañana haya una más, 15 propuestas, ¿verdad? Háblanos un poco de estas propuestas y la variedad que hay de perspectivas. De opciones. Vaya, mire, Samuel. En total son 14 propuestas las que han sido recibidas en el seno de la Asamblea Legislativa. De hecho, estábamos revisando hace poco un poco el contenido de cada una. El FMLN creo que es el que tiene, igual que la mesa de trabajo, el mayor número de propuestas, pero van en diferentes sentidos. Por ejemplo, en el hecho de reconocer el tiempo posmaternidad que debe ser cotizado, que actualmente no cotiza. Y algunas van de quitar a las AFP. Hay otra que ellos tienen que dicen que es con un estudio actuarial mexicano, pero realmente ese fue un diagnóstico financiero que hicieron en 2015 de la mano del entonces ministro de Hacienda, el señor Cáceres, y donde hablan de un instituto nacional que administra las pensiones, bla, bla, bla. Nosotros que hemos metido 3, ¿verdad? Solo que de las 13 se hizo un consolidado, perdón, de las primeras 2 se hizo un consolidado para una tercera, que es la que está en estudio en la Asamblea. Dicho sea de paso, la única que tiene estudio actuarial, reconocido por los mismos diputados, no lo digo yo, sino que los mismos diputados. La propuesta de ustedes, sí, esta tercera, sí, es una fusión de las 2 primeras. Sí, de ahí tenemos la de Francis Habla. La de Francis Habla, que es un reconocimiento a que las personas se les devuelve el dinero cuando están pasando por una situación de enfermedad grave. Eso es ya como está, la novedad de esa sí, propuesta. pero ya eso ya lo contempla la ley. También. Lo que pasa es que está dándole un poco más de fuerza. Está la del PCN también, sí, que ellos lo que pedían era bajar la comisión, ¿verdad? Y calcular el ¿cómo se llama? Salario básico regulador en vez de 10 años a 3. Y tenemos, bueno, la de Gana, que esta es lo que tiene, la de Gana. Sí. Numan Salgado. Que también le baja a la AFP el misma comisión. O sea, es una variedad que interesantes son porque pues de todas ellas haciéndose una sola podría ser todavía mejor. La tendencia es si sacamos un factor común a eso, de todas estas propuestas, el punto es en modificar, redistribuir, es acorde a lo que ustedes están proponiendo, si sacamos un factor común o rescatando los puntos comunes en un promedio. Haciendo una tendencia, sí podemos decir eso. El problema es el siguiente, Samuel, que al ver el contenido, leerlo, ¿verdad? El contenido y digamos la coyuntura en la que se mete, obviamente estamos hablando que ellos están buscando salvar su pellejo, electoralmente hablando. Porque este tema, sí debemos de ser muy honestos, si se usa como un paladín electoral, le puede dar réditos, pero también lo puede condenar. Ahora, nosotros hacemos el llamado, ¿verdad?, a todo el estamento político, que seamos serios, ¿verdad? Sí consultemos a quien deba de ser, pero tenemos que caer en el cuidado de no dejarle la última palabra a lo que siempre ha sido en este país como un mal endémico histórico, los famosos expertos internacionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque los expertos internacionales han demostrado que han venido a fracasar con sus fórmulas aquí en este país. Han venido a fracasar. ¿Ya? No, y además le dan a las AFP el manejo como total, como que si fuesen la última panacea, la institución como AFP, indistintamente cómo se llame. Los organismos internacionales. O sea, los expertos internacionales lo que hacen es fortalecer a las AFP. Por ello es que tenemos AFP y no fue el Fondo Monetario, no, el Banco Mundial, el que le dijo al ya fallecido presidente de Arena, el doctor Calderón Sol, que era la última aspirina que existía, ¿verdad? Entonces, los organismos internacionales, nosotros como trabajadores no los queremos aquí. Tenemos suficientes expertos en el tema. Lo importante de esto es que haya voluntad, honestidad y solidaridad con la clase trabajadora. Y la propuesta del gobierno, hablemos un poco de ella, vamos a ver. No conocemos nosotros ninguna. No la conocemos. Es que precisamente, Samuel, el objetivo de la marcha de mañana es llevarle al presidente una fuerza muy poderosa en caso de que él ya tenga una propuesta diseñada que se aferre de los trabajadores, porque nosotros lo que estamos haciendo simple y sencillamente con la manifestación de mañana es tomarle la palabra al señor presidente de la República, cuando él dijo en su campaña que él iba a acompañar, ¿verdad?, las emancipaciones, las luchas de los trabajadores, las iba a acompañar. Entonces le tomamos la palabra y mañana vamos, por un lado, y por el otro vamos también a presentar, que ya lo hicimos en sendas notas, ya 2 o 3 veces hemos mandado notas, a presentar una propuesta que su mismo ministro Nelson Fuentes ha trabajado con nosotros y lo ha reconocido públicamente.
y sabe perfectamente que le bajamos el déficit al Estado, al gobierno. Entonces, vamos en esa vía. Nosotros no nos interesa atacar a nadie. ¿Por qué? Porque estamos entendidos que estas soluciones se hacen con el diálogo, única y sencillamente con el diálogo, pero uniendo fuerzas. Y le voy a dar 3 razones por las cuales no queremos expertos internacionales y por las que ha fracasado. Porque resulta que los expertos internacionales traen recetas que son diseñadas para otras realidades económicas y todo lo que sea. Y en primer lugar, las AFP, con el poder que se les da a través de estos expertos internacionales, se convierten en una estafa o robo técnico. ¿Por qué digo estafa o robo técnico? Porque ellos simple y sencillamente lo que han hecho es cumplir la ley, pero la ley les permite eso. En primer lugar, porque rompen la naturaleza del capitalismo mismo. Es decir, las bases del principio capitalista son rotas, en el sentido de que no hay una libertad en el manejo de los fondos, ya que los inversionistas se han generado literalmente un fondo de inversión con el dinero de otro. Esto provoca que haya un aprovechamiento, ya que me hago rico, me hago millonario a costa del dinero de un fulano, de un tercero. Y por último, que ese supuesto dueño del dinero, o sea, el que aporta en su cotización, simple y sencillamente se vuelve un simple proveedor, ¿verdad?, del capital que este fulano que se está volviendo rico cada vez más es más rico y aquel cada vez más pobre. Bueno, ya estamos casi concluyendo, ¿verdad? Y usted que ha venido de camisa negra, ¿verdad? Porque yo creo que hay alusión a que es mañana la marcha negra. Marcha negra, sí, la segunda marcha negra. Muy bien. La segunda Vamos a ver, marcha negra. 8 de la mañana en Salvador del Mundo. esta? ¿Cuál va a ser el recorrido? Sí, nosotros nos vamos a concentrar en el Salvador del Mundo, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, a las 8 de la mañana para iniciar el recorrido hacia Casa Presidencial a partir de las 9. Lo que queremos es llevarle físicamente la propuesta que tiene la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, debidamente acompañado por todos los trabajadores que creemos en este proyecto, pidiéndole que haga uso de sus palabras que puso en la campaña de que iba a apoyar a los trabajadores. Como le decimos, creemos que hemos cumplido los 3 ejes que él dictó en su momento, que era poner primero a la clase trabajadora, luego al gobierno y por último las AFP. Entonces, con nuestra propuesta estamos cumpliendo esos 3 ejes que él mencionó. Muy bien. Y lo que queremos es que haga verdad sus palabras de campaña. Patricio, sus palabras finales. Sí, a la población convocarle mañana a las 8 de la mañana a la Plaza Salvador del Mundo. Marcharemos hacia Casa Presidencial con el objetivo que vuelvo a repetir. Nos tomamos de la palabra del señor presidente de la República, Nayib Bukele, en el sentido de que él dijo de que se iba a agarrar de los trabajadores para acompañarles en las luchas. Entonces, presidente, gabinete de gobierno, vamos mañana, esperamos unir fuerzas y que a partir de esa unión de fuerzas entre el músculo poderoso que son los trabajadores organizados y usted que tiene el apoyo popular, podamos doblegarle el brazo a la clase política que nos tiene hundidos en el tema de pensiones. Y a la población que nos acompañen. Y que vistan de negro. Y que vistamos de negro, podamos proporcionarles estos prendas que están aquí, mañana habrán. Así es que les esperamos, un saludo, un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias a ambos, muy amable, ¿verdad?, por muchas habernos gracias acompañado, y ustedes, amigos televidentes, también. Muchas gracias por su fiel sintonía. Pase un feliz jueves. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.